la agencia del pecador mismo. Todos los pecadores tienen la conciencia en donde está escrita la ley de Dios. Aquí hay que conocer bien al pecador. Y esto es para que sepas, todos los pecadores tienen una conciencia. En esa conciencia está escrita la ley moral de Dios. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2, 15, 16. Entonces, vamos a desmenuzar el texto. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está, hermanos. Dando testimonio de que fue escrita en sus corazones su conciencia. Ya sea cuando los acusa de que son culpables de algo, o cuando ellos se defienden y dicen, no, yo no he mentido. ¿Por qué te defiendes de que tú no has mentido si no creyeras que mentir es algo malo? Entonces, ahí da testimonio que todos los hombres tienen una conciencia y que tienen una ley moral ya escrita en ellos mismos. Está escrita en ellos. Y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. También en ello, ¿qué se implica? Que va a haber un juicio. O sea, por tanto, a todo pecador, su propia conciencia le informa lo siguiente. Todo esto le informa el tener una conciencia, hermanos. Todo esto, ahí está el chip. Así como en las computadoras hay un chip o en el teléfono hay un chip y que ahí viene todo. La conciencia ya tiene ese chip y viene toda esta información, hermanos. Número uno, la ley moral de Dios. Lo que es malo y lo que es bueno, ahí está. Ya está escrito. Nacieron así con ello. Todos los hombres fueron hechos iguales. Sobre el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la ley moral implica castigo sobre los malos. Esa es información que está dentro de la ley moral. Cuando existe la ley moral es una regla de conducta con castigos. Quita el castigo y ya no es regla de conducta. Puede ser una regla de conducta como un consejo, una sugerencia, pero es ley por cuanto lleva castigo. El castigo enforza la ley. Entonces, el tener una ley moral implica que va a haber un castigo si no viven conforme a esa ley moral. Esa es información que ya está guardada en todos los pecadores. La ley moral también implica un dador de la ley. No viene solo. Si hay una ley moral, tiene que haber alguien que haya dado esa ley moral. Y esto tiene que ver, esto es un juez, el cual es Dios. En otras palabras, toda esa información viene. No existe una ley moral para nada. Existe una ley moral por alguien que fue dada. Dios es el dador de la ley. Y si hay ley moral, tiene que haber un juez y tiene que haber un juicio. Todo eso va implicado en haber una ley moral. Toda esa información, hermanos, ya está en el pecador. No hay que enseñarla, ya está dentro. La conciencia produce culpabilidad al pecador cuando peca contra Dios o cuando sabe que está en pecado y no se ha arrepentido. Por eso existe la culpabilidad. Entonces, en los hombres se sienten culpables cuando hacen algo malo. ¿Quién le enseñó a sentirse culpable? ¿Quién le enseñó a Adán a sentirse culpable? Bueno, cuando tomaron del árbol prohibido. Ahí vino la culpabilidad, ahí vino el miedo, porque saben que eso tiene que ser castigado. Toda esa información ya venía ahí. Dice, este texto dice, y como insistieron en preguntarle, este es cuando le trajeron la mujer adúltera a Jesús. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, Jesús siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, o sea, los que llevaron a la mujer, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vean la labor de la conciencia. ¿Qué hizo Jesús? Apeló a la conciencia. Se fue un mensaje directo a la conciencia. O sea, ellos están argumentando que hay que pelearlo, no hay que pelearle, y querían poner a Jesús, decir, ok, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? ¿Qué hizo Jesús? Apela directamente a la conciencia. ¿A quién apeló Jesús para dejar los convictos de pecado? A sus conciencias. ¿A quién apelamos nosotros cuando predicamos? A sus conciencias. Los que estuvieron en mis campañas y todo, yo creo que se han de acordar que cada rato me escuchaban que decía, sé honesto contigo mismo, sé honesto contigo mismo, sé honesto. ¿Qué estaba yo diciendo ahí? Apelando a su conciencia. Yo lo estoy predicando a las conciencias. Entonces, porque la persona puede argumentar cualquier cosa con sus razonamientos, pero cuando te diriges a la conciencia te está diciendo, amén, amén, es cierto. Ese es tu aliado. Dice aquí el apóstol Pablo, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Con la manifestación de la verdad, la palabra de verdad, nos recomendamos a quienes, a toda conciencia humana delante de Dios. ¿A quién estamos predicando, hermanos? A las conciencias. Porque la conciencia del pecador es nuestro aliado en él. Es nuestro caballo de Troya adentro. ¿Se acuerdan de la historia del caballo de Troya que metieron uno ahí para conquistar una ciudad? Ok. Ese es nuestro caballo de Troya, está dentro. Y cuando tú estás hablando con puras palabras que apelan a la conciencia, despiertan la conciencia, y ya tienes a alguien dentro de la persona que está a tu favor, que ahora que agarró fuerza para que el pecador se arrepienta. Algunos pecadores ya tienen corrompida la conciencia. Dice la escritura, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. Entonces, sí hay pecadores, muchos de ellos tienen corrompida la conciencia. Esto ocurre, ¿cómo se corrompe la conciencia? Cuando ignoran los dictados de la conciencia y abrazan argumentos engañosos para legalizar el pecado en ellos mismos. Por eso cuando tú ves a alguien, pues que todo el mundo lo hace. Ese es un engaño a la conciencia. Le trata de decir a la conciencia, espérame, no me molestes, todo el mundo lo hace, es normal. Tratan de acallar su conciencia con eso. Se están engañando a sí mismos, tratando de decir, es normal, no es malo esto es normal. Entonces, y es de esta manera como corrompen la conciencia. En inglés existe una palabra que se utiliza cuando, por ejemplo, una impresora llega a cierto punto y ya quiere que le cambies el cartucho. Entonces, pero el cartucho sigue funcionando, sigue imprimiendo bien. Entonces, tú le quieres hacer un override. Override es como que dice volver a seguirlo usando, como que el sistema automático de decir, ya no sirvo, se lo quieres quitar, le quieres decir, tú sí sirves, y usa una manera para que vuelva a servir. Ok. En ellos, lo que hicieron es que le está diciendo a la conciencia, tú ya no sirves así, porque tú crees que el mentir es malo. Entonces le quieren hacer un override, quieren volver a escribir y decirles, mentir no es malo.
es lo que tratan de hacer en ellos. Así es como corrompen la conciencia. Dice en Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí nos da otra vez una explicación más detallada de cómo ocurre esta corrupción de la conciencia. La palabra cauterizar en el griego, aquí te lo está usando en el texto, pero la palabra significa cauteriazo, que es insensibilizar, como usar un hierro para marcar, como cuando se hace en el ganado y le pones la marca en el ganado y lo pones, dejas algo quemado. Bueno, esa parte que está quemada se hizo insensible porque le pusiste el hierro para quemarlo. Bueno, es lo que buscan hacer con la conciencia. Se busca insensibilizar la conciencia. Por eso ves a algunos que, sobre todo los carteles, que matan a mucha gente y no se sienten mal, porque ya lo han hecho tanto que ya se hicieron insensibles. Ya no hay algo que los haga sentir mal. Sin embargo, es muy difícil cauterizarla en todos los pecados. Es muy difícil. O sea, va a ser cauterizado en algunos no. El ateísmo es cauterizarla contra Dios. El que, el que es ateo, porque en la información de Dios se encuentran las conciencias, ahí está. Porque hay una ley moral, y si hay ley moral tiene que haber juez, y si hay juez tiene que haber Dios, y si hay Dios tiene que haber alguien que castigue a esa persona que violó la ley moral. Entonces, el ateo se hace argumentos de que no existe Dios porque no lo veo, no existe Dios porque como esto. Entonces, ¿qué está haciendo? Quiere corromper la conciencia. ¿Para qué? Para hacer creer que no hay Dios, para no tenga que someterse a Él para vivir para Él. Otros contra las mentiras, le llaman mentiras blancas, es otra manera de cauterizarla cuando mientan. Otros en los enojos, otros son en el adulterio, en la fornicación, etcétera. Cada quien busca insensibilizar la conciencia con su pecado favorito. Y así es como se cauteriza la conciencia. Pero como te digo, es muy difícil cauterizarla en todos los pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al predicar, buscando cooperar con el Espíritu Santo para convencer de pecado, usamos la ley de Dios. Tocamos diferentes pecados. Mencionamos los pecados, los definimos, los explicamos, mostramos ejemplos de sus usos cuando alguien hace los pecados, luego el castigo sobre ellos y esperando que alguno de esos pecados lo va a tocar a él. Va a despertar la conciencia. Puede ser el peor asesino, pero a lo mejor para el peor asesino el mentir es muy grave. Ser asesino no es grave, pero mentir sí es grave. Y cuando tú mencionas el pecado de mentira, por ahí él se sintió convicto. Mencionaste el homicidio, no se sintió. Pero tocaste la mentira y hizo mal. Para algunos, los violadores es el pecado imperdonable. Pueden ser ellos asesinos, traficantes, de todo. Pero que a uno haya violado a una niña, eso es de lo peor. Y mencionas ese pecado y ellos lo ven horroroso. Y entonces cuando lo ven horroroso, de ahí partes para otros pecados que él está cometiendo. Le muestras que tan malo es el violar a una niña como el matar a alguien. No más que tú lo has legalizado. Entonces cuando ya el engaño es quitado y lo puedes alcanzar esa persona, puede entrar en convicción. Sabiendo que no en todos los pecados está cauterizado, mencionamos varios y en algunos de ellos quedará convicto. Eso es lo que hacemos. Aún el que niega a Dios, no te pongas a probarle que existe Dios. Simplemente vete a los pecados. Los que niegan a Dios, solo entran los pecados en sus vidas. Y en alguno de ellos afirmará su armonía con la conciencia de que no hay que hacerlos. Él te va a decir que la mentira es malo.
o el ser infiel a tu esposa es malo. Entonces ya lo tienes del lado de la conciencia, ok. Así como quedará convicto en otros de que es culpable. En algunos otros que él ha cometido, va a quedar convicto. Y una vez que hay convicto, entonces de ahí te brincas hacia la existencia de Dios, sin tener que entrar y tratar de demostrar la existencia de Dios. Entonces simplemente lo que dices, por eso tú querías matar a Dios, porque así estás cometiendo ese pecado, no quieres que te juzgara. Pero ¿cómo que te van a juzgar? Pues tú mismo sabes que estás mal. Y de ahí ya puede ceder a la existencia de Dios. Todas tus apelaciones al arrepentimiento van dirigidas hacia la conciencia. O sea, todo ya al final, cuando tú mostraste el mensaje y todo, tú estás apelando a la conciencia. ¿Qué es lo que trate de decir? ¿Es razonable que tú robes a otros cuando a ti no te han robado? ¿Tú crees que es razonable? Ve tu conciencia, ¿qué te dice? ¿Que está bien que robes a alguien cuando tú mismo no te has robado? ¿Tú crees que es justo eso? ¿Se debería de vivir así? Todas esas frases van dirigidas a la conciencia. Ve qué tan malo es esto. Y empieza a ponerle ejemplos y contrastes. Es conforme el amor estás amando a una persona cuando le estás robando, cuando le quitas lo que ellos necesitan, cuando le estás mintiendo, cuando estás haciendo estos. ¿Qué sería egoísmo? ¿No sería eso que estás haciendo? Todos esos mensajes, todos esos argumentos van dirigidos, son puras flechas a la conciencia. Porque la conciencia está diciendo amén, amén, es cierto. La conciencia está despertando, se está agarrando vuelo con cada una de esas frases que estoy mencionando ahorita. Sobre la conciencia se trabaja todo el tiempo. O sea, cuando tú estás predicando las conciencias, por eso decía Pablo, por medio de la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana. Nos dirigimos a ellos, a toda conciencia humana. A ellos lo estamos predicando. Perdón. Ya las tenía aquí. Entonces, no trabajamos sobre otra parte. Trabajamos sobre la conciencia. Él es nuestro aliado. Él es nuestro caballo de Troya. Sobre él está trabajando el Espíritu Santo. Sobre él tiene que trabajar la palabra de Dios. Y sobre él van todas las llamadas, el llamado al pecador para que se arrepienta. Él puede sacar argumentos, pero tú olvídate los argumentos. Los argumentos es para defenderse. Tú te vas a dirigir a la conciencia. Esa es la conciencia donde tú quieres trabajar.